Hola a todos. Esta presentación tiene como objetivo hacer el análisis del estudio de impacto ambiental del proyecto de desarrollo de explotación subterránea de carbón, la mina La Luna. Los integrantes del equipo son Cristian Fabián Ramírez Cortés y Natalia Lozada Campo. En la agenda tenemos pensado hablarles de Sloan Investments Corporation, la cual es la empresa encargada de la explotación y de toda la construcción de la mina para hacer su posterior cierre y abandono. Hablaremos de unas generalidades o planes de planes y ubicación, la dinámica minera, es decir, cómo funciona, cuáles son sus fases y etapas. También hablaremos de algunas dimensiones contempladas en el estudio de impacto ambiental, del que hablaremos posteriormente. Luego, este estudio de impacto ambiental será sometido a una evaluación que se hace en el decreto 2041 del 2014, el cual nos habla de algunos componentes que es importante que tengan los estudios de impacto ambiental. Luego haremos un análisis crítico de este que es realizado por la empresa Inerco, es una consultora colombiana que fue la encargada pues de hacer el estudio de impacto ambiental ante el ANLA. Luego nosotros haremos una evaluación de impactos ambientales, diremos cuáles son las actividades con mayor número de impactos para luego hacer una comparación. Sloan Investments Corporation es una empresa que cuenta con 5 concesiones mineras, tiene 5 títulos mineros localizados en la jurisdicción de los municipios El Paso y El Becerril del departamento del Cesar, pero actualmente se encuentran en un proceso de integración ante la Agencia Nacional de Minería, de forma que se unifiquen en un único título minero integrado de concesión minera. Ellos empezaron todo el proceso legal y administrativo en el 2014 ante el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para posteriormente en el 2018 aprobar la licencia ambiental. Ellos también dicen que tienen reservas recuperables de 63 millones de toneladas y un área de extensión de 1.000 hectáreas aproximadamente. A continuación tenemos un esquema de las instalaciones de Sloan. Al costado derecho podemos ver el río Cesar, la boca toma de la mina, podemos ver algunas de las patios de carga y descarga de carbón, vemos también el loop férreo, vemos la ruta del sol, algunas de las viviendas que son afectadas por la mina o que son influenciadas, algunas plantas de tratamiento, y ese es más o menos el esquema en los municipios de Becerril y El Paso en el departamento del Cesar. A partir de la imagen también podemos deducir que se trata de un proyecto concentrado que integra también unos microproyectos que vienen siendo las líneas de acceso o las vías de acceso, el loop férreo, que es un tipo de proyecto lineal, pero como tal el proyecto vendría siendo un proyecto concentrado. Actualmente podemos ver las generalidades de la mina, los planes y ubicación. Podemos ver en negro cuál es el área de influencia directa donde se va a explotar la mina, y también vemos en naranja el área de influencia geosférica y también el área de influencia hidrogeológica. Vemos que también influencia de alguna manera la cuenca del río Cesar, pero estas áreas no se superponen y no contemplan como toda la parte del río Cesar, toda la cuenca. Cuando hablamos de áreas de influencia dejan por fuera algunas partes importantes que pueden ser algunos drenajes sencillos o simplemente pues la cuenca del río. Ahorita vemos la dinámica minera, cómo funciona, cuáles son las fases y etapas que involucra el proyecto de explotación subterránea de carbón. Ahora vemos, al principio es la fase de construcción y montaje. Tenemos que construir las vías de acceso, luego hacer todas las instalaciones de soporte minero y pues ya por último la zona de cargue y despacho por tren. La segunda fase es la fase de explotación minera. Ya como tal, la explotación contempla el desarrollo y la preparación de todo lo que es el material que se extrae, también algunas actividades transversales que esas involucran el transporte y las etapas 1 y 2 de explotación y beneficio. La fase de cierre minero tiene en cuenta toda la parte de abandono y cierre de la mina, que es lo que le corresponde a Sloan por parte de la parte de explotación. En el estudio de impacto ambiental se tienen en cuenta 3 dimensiones principales. Una es la abiótica, la otra es biótica y la otra es social. En la parte abiótica normalmente se tienen en cuenta el suelo, el agua y el aire. Aquí vemos que ellos tienen en cuenta la parte geosférica, la parte de suelos, histología y la parte de atmósfera. Ellos hacen un levantamiento de información secundaria y primaria en el área de influencia para luego evaluar esos componentes.
En la parte biótica, ellos tienen en cuenta la fauna y la flora, es decir, los cambios en la cobertura vegetal, la alteración de la estructura y composición florística y la fragmentación de los ecosistemas. Pero ellos tienen en cuenta únicamente 60 hectáreas que son correspondientes al área de intervención superficial. Ellos no tienen en cuenta nada subterráneo. Y para la parte social vemos que tienen en cuenta todas las comunidades y sectores de importancia socioeconómica, ya sea que ellos afecten el proyecto o que el proyecto los afecte a ellos directamente. Tenemos un estudio de impacto ambiental realizado por INERCO, una consultoría colombiana, que realiza esta evaluación a través de la metodología CONESA. Lo que podemos ver es que no se apega a las normas de CONESA y no lo hace estrictamente como CONESA lo recomienda, sino que lo modifica y hace algunas alteraciones a esta metodología de manera que sean mucho más agradables los números, las gráficas y vamos a ver que van a haber algunas inconsistencias con esta metodología que ellos proponen que pues ya está alterada. Luego vemos el decreto 2041 del 2014 que nos presenta cuáles son los componentes necesarios en un estudio de impacto ambiental. Nosotros estuvimos leyendo el estudio de impacto ambiental y vimos que todos estos componentes están incluidos de una manera profunda o de una manera superficial, pero todos están. O sea, digamos que por ley ellos siempre cumplen con tener todos estos componentes dentro de su estudio de impacto ambiental. Bueno, continuando con el análisis crítico del estudio de impacto ambiental realizado por INERCO, encontramos 8 puntos neurálgicos que, a pesar de que se nombran, no se caracterizan ni se profundiza en cada uno de ellos de la manera que se debería hacerse en un estudio de impacto ambiental. Iniciando con la estabilización del sostenimiento de la mina, que debería hacerse una estructura interna en pilotes y describirse como tal, cómo se va a realizar, qué material se va a usar, cómo se va a hacer. En ninguna parte del estudio de impacto ambiental se encuentra esto. En cuanto al polvillo de carbón que sale producto de la explotación de la mina, no se dice nada del manejo que se hace en superficie con este polvillo, no se dice absolutamente nada del, del cambio que se hace de los carros de transporte y todo lo que con ello se conlleva. Las afectaciones directas al río, en este caso el río Cesar, no son claros si el punto que se va a afectar va a influir en la zona de recarga de acuíferos, si el río es río ganador o perdedor, si alimenta acuíferos o es alimentado por acuíferos, no lo dice. La impermeabilización del sistema, no se tienen caudales estimados ni calculados al interior de la mina, y ese es un dato muy importante para el desarrollo de la explotación. La compensación por biodiversidad, no son claros en qué especies van a usar, qué cantidad de árboles van a reforestar. Dicen apenas especies y cantidad de árboles a deforestar, pero no dicen a detalle cómo se va a hacer la compensación. Los potenciales de usos de la tierra no son para nada claros porque usan planchas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en las cuales tienen una escala de 1 en 100.000. Para proyectos de este tipo deben usarse escalas de 1 en 25.000 para poder ver a detalle qué potenciales de uso de suelo se pueden tener. Vertimientos, no se tiene claridad en el tratamiento de los metales pesados que vienen producto de las aguas de la mina, los cuales, como el sulfuro, al ser expuestos en superficie y puestos en contacto con el sol, se vuelven sulfatos que generan un olor fétido y perjudicial para la salud de las personas que están en la propia mina, y el suelo lo afectan aumentando disminuyendo su pH, dejándolo muy ácido. La geología de las perforaciones, no son claros en cuáles mantos van a ser explotados por ellos, y hay un promedio de 15 mantos que pueden ser explotados en la zona, según la geología descrita de la zona de explotación, pero no dicen cuáles mantos van a ser explotados en la mina, ni tampoco en cuántos niveles lo van a hacer. En la lectura que hicimos podemos inferir que los niveles de explotación puede ser 1 o pueden ser 3, pero no hay claridad en ello. Y en cuanto a la evaluación de impactos ambientales, la metodología que usamos para hacer un paralelo
con ellos fue la de CONESA, usando la matriz de importancia que involucra la naturaleza del impacto, si es positivo o negativo, la extensión, magnitud, duración, resiliencia, tendencia del impacto, acumulación y recuperabilidad. La versión INERCO evalúa entre menos 52 y 52, pero al introducir los valores de cada uno de los factores que involucran en la ecuación, el valor máximo que obtuvimos fue 33. Entonces el intervalo de nosotros fue menos 33 a 33. Por eso es este número en el que se encuentra nuestro intervalo de valoración para la jerarquización de los impactos. Ahora vamos a hablar de algunas actividades con el mayor número de impactos. Primero tenemos la operación de maquinaria, la contratación de mano de obra, tala y poda y la movilización de personal. Estas son las actividades que tienen un mayor número de impactos. Por otro lado, estamos viendo al costado derecho un diagrama que nos permite ver cuál es la proporción de estos impactos de acuerdo a la jerarquización que le dimos anteriormente, teniendo en cuenta su importancia. Si es leve, si es moderada, si es severa o si es crítica, pues en el caso de los negativos y así con los positivos. Ahora vamos a hacer una especie de comparación de nuestra proporción con la de INERCO, la proporción de los impactos. Vemos que los impactos negativos tienen una proporción similar, por ejemplo, los de importancia media. Nosotros tenemos un 57, INERCO tiene un 60. En los de importancia baja, nosotros tenemos un 30%, ellos tienen un 8, y los de alta, ellos tienen un 32, mientras que nosotros tenemos un 13. Con los impactos positivos se puede ver que INERCO tiene una importancia un poco más sesgada, perteneciendo todos a una importancia media, mientras que nosotros tenemos un poco más distribuida la importancia de estos impactos, siendo pues igual mayor cantidad los impactos severos. Tenemos que le sigue pues la de importancia media y luego le sigue la crítica. Entonces, por este lado vemos que ninguno de las evaluaciones consideró un impacto leve, pero pues hay que tener en cuenta que las calificaciones o las jerarquizaciones de ambos fueron diferentes. Al momento de hacer una comparación un poco más estrecha con la evaluación realizada por INERCO, nos dimos cuenta que ellos no dan la importancia exacta de los impactos o no mencionan cuál es el impacto y cómo lo calificaron exactamente. Ellos solamente se limitan a hacer la lista de chequeo y mencionan cuáles son las actividades que afectan más ambientalmente el ecosistema, pero ellos no mencionan cuáles son los impactos. Para nosotros, estos impactos fueron ahuyentamiento temporal de fauna, aumento en la emisión de material particulado, desvalorización de predios y el cambio en la disponibilidad del recurso hídrico, teniendo en cuenta la situación vivida con el río Cesar.